volviendo a vos, Eric Muñoz, una consulta. Gráficos preliminares, Dígame. esto es antes de cualquier análisis. Vos llegas, planteas tu experimento. Idealmente no sería en esta etapa donde te das cuenta. Entonces, tenés dos escenarios. El primer escenario, Eric, es tu experimento involucrado a tomar cada muestra manualmente. O sea, usted literalmente cada vez que iba a recabar un dato, usted tenía que encender la compu, abrir un software, darle clic, meterse en una página de internet y darle clic a algo, porque no era scripteable. Puede ser el caso, como el caso de los sistemas operativos, eso no es scripteable. Otro caso, Eric, es su experimento es tan conveniente que usted puede hacer un script que nada más queda corriendo por 2 días y te recaba los 5,000 datos que necesitas. Y eso es una maravilla. Si Diego anda por ahí, esa es la maravilla de estudiar computación, cuando uno puede hacer eso. Eso también, por eso nos metemos en esta clase de maestrías. Es una maravilla cuando uno puede hacer un script que le automatice todo el recabado. A lo que vengo, Eric, es, haces tu script, te recaba los datos, sabes que son 2 días de brete, pero te das cuenta que seleccionaste el factor mal, o sea que el factor te induce ese comportamiento. Yo te recomendaría recorrer los experimentos. O sea, sí es viable, porque puede ser de que más bien ya luego esto no sea, si aquí sigue mucho trabajo para adelante, que no sea pues manejable. Pero ya si tenemos los datos, puede ser de que puedes completar el análisis, porque ya dice que hacer el análisis completo no es tan complicado en R y ver cómo se comporta. Pero podría ser que una mala selección de factor te genere una homogeneidad de no te pasa la homogeneidad de la varianza, y por más que le des informaciones, no te pasa, entonces fue por planteo como tal de los niveles. ¿Me explico, Eric? Ujú. Sí. Perfecto, perfecto. Entonces tengan eso presente por ahí. Eric, ¿seleccionamos bien o mal la resolución? Ahí parece que va más lineal, así que yo diría Parece, que bien. ¿verdad? Ahora, Ujú. imagínate que pongo lo siguiente, estimado Eric. 120p, selecciono el factor, 900p, selecciono el factor, 8K de Así no. resolución. ¿Qué generamos de nuevo? ¿Verdad? Ujú. Entonces, vean, este cuidado de los niveles, de los factores, es algo que tienen que tener presente. Nosotros podemos empezar a inducir comportamiento en los datos. Le pregunto a Josué. Josué, ¿qué vemos en los efectos? Mm, que está como que más difícil de analizar, pero yo diría que, vamos a ver, sí, entre más efectos tiene la escena, toma más tiempo. Muy bien, y parece que es exponencial, decreciente donde decrece hacia donde no hay efectos. Vamos a ver de que este gráfico está Correcto. como al revés de lo como uno lo esperaría ver. Uno esperaría ver que no hayan efectos o que hayan efectos, y sería creciente. De hecho, yo me pregunté cuando estaba haciendo la tarea por qué el científico, digamos, hizo tantos experimentos que eran predecibles, porque al final él pudo haber previsto que entre más objetos el tiempo iba a ser mayor y entre más Ujú. resolución el tiempo iba a ser mayor. Entonces, tal vez yo pensaría que uno se pudo haber ahorrado más experimentos y hacer como que un factor que englobe la complejidad de la escena, por ejemplo, que incluya resolución, incluya cantidad de objetos. Sí, sí, pero hay algo interesante de las conclusiones que se llegan. Resulta que a la medida que sea práctico, entre más factores relevantes y niveles relevantes usted le agrega a su experimento, usted puede llegar a conclusiones más robustas. Por ejemplo, Josué, al final no es que el APU es homogéneamente superior en todo. Resulta que en los escenarios sencillos, por ejemplo, cuando no hay efectos
o cuando la cantidad de objetos es pequeña, no hay diferencia estadísticamente significativa. Eso quiere decir de que usted hizo todo el desarrollo y en esos escenarios no es estadísticamente diferente ni mejor. Ese es un hallazgo chiva, ¿sí o no? Sí, en comparación al otro, que es a medida que crece la complejidad, el APU empieza a ganar por montón. Entonces, es bueno en los casos donde se necesita ser bueno. Y eso es algo que se descubrió por los niveles que se plantearon. ¿Me explico? Sí, pero lo que yo digo es que tal vez hubiera llegado a esa misma conclusión teniendo un factor relacionado a la complejidad de la escena, como bajo, medio, alto. Entonces Sí, usted ve ahí que en el factor bajo igual ves que no hay mucha diferencia, pero en el factor alto sí. sí. Entonces se hubieran ahorrado miles de experimentos, digamos. De hecho, por ejemplo, o sea, aquí hubiera podido ser un punto medio entre 1000 y 260,000. Lo que pasa es que el bajo es importante porque el bajo es un hallazgo interesante. Y realmente aquí yo, como propuesta de mejora, lo que hubiera hecho es hacer homogéneo el espacio entre cada uno de esta cantidad de objetos. Se hubiera distinguido. Sin embargo, Josué, este experimento tenía la ventaja que era scripteable. Entonces, aunque hubiera que hacer más, no era tantísimo tiempo que se perdía. Al final se les pide recomendaciones. Vos pusiste eso. ¿Usted qué le hubiera dicho al Eh, científico? ¿Por qué no le cree? ¿O qué le pusiste? no, yo puse más o menos que todo estaba bien, que sí se llegaron a buenas conclusiones, pero se podía haber ahorrado mucho tiempo de experimentos, digamos, no haciendo tanto porque habían como que factores que sobraban, entre comillas, y niveles que sobraban. Muy bien, yo le hubiera pedido repositorio Git, script que utilizó, el, cómo analizó los datos. Lo que pasa es que ya se resolvía la tarea y los algoritmos. Digamos, esas son cosas que idealmente se tienen que incluir a la hora que ustedes publiquen. Que ustedes publiquen. Pero sí, por ejemplo, la selección de estos niveles de factores, esto es una pifia. Y lo bueno es que ustedes ya saben que eso es algo que les puede influir. Volviendo a Josué, y más bien a exponencial decreciente. ¿Se verá influida esa Correcto. curva por haber escogido mal los otros factores? Mal. Porque uno puede llegar a pensar eso, y escogí mal los niveles de objetos y ahora tengo otra que se me muestra exponencial decreciente, pero, o sea, donde el más sencillo dura poco, el más complejo dura más, pero uno se pregunta, ¿se verá impactado por la mala escogencia de los niveles en objetos? ¿Qué decís? Los niveles en cantidad de objetos o niveles de los efectos. Los niveles en cantidad de objetos que se seleccionaron acá. Si esta selección de niveles influye ese comportamiento en otro factor. Yo diría que no, pero eso se podría comprobar con un pairwise test, Ok, comprobando una sola cantidad de objetos, digamos, diciendo como siempre para la cantidad de objetos 1000, ¿qué pasa? de Ahí hecho, podríamos verificarlo. por ejemplo, un punto de estos, ese promedio se saca con todas las cantidades de objetos. Es la suma de los objetos 1000 más la suma de los objetos 4000 más la suma de los objetos 16000 más la suma de objetos 65,000 más los de 260,000, dan este punto. Lo abarca, lo condensa. Pero ve qué interesante, José. Usted dice, creo. ¿Cómo uno se da cuenta de eso? ¿Qué te tiró la interacción, efectos, objetos? Efecto objeto. ¿En qué sentido? El p-value. El p-value. Si es, me tiró, si no me acuerdo mal, estadísticamente significativa. Todo Que da, sería, todo da sí, estadísticamente. todo. ¿No se asustó? Me asusté, sí, que todo exactamente todo fuera diferente. Pero aunque después ya pensándolo bien, tenía mucho sentido que todo fuera diferente. Sí, todo era estadísticamente significativo. Pero en este caso, donde dice la interacción de objetos
y efectos impactan la variable de respuestas, quiere decir que el otro compa se impacta acá. ¿Me explico? Sí, al final todo impacta todo, Correcto, hasta la resolución. Sí. correcto. Pero eso ya fue hasta realizar el ANOVA, pero tenemos eso por ahí.